de este día. ¿Sí? Primera de Juan 2, 1. Ahora vamos a leer el 1. Primera de Juan, ahora es Primera de Juan 2, 1. ¿Lo tienen? Primera de Juan 2, 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Primera de Juan 2, 1. ¿Está bien? Vamos a leerlo nuevamente. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2, 1. ¿Está bien? En esta mañana vamos a ver el tema Yo Soy. Estamos en este tema y en esta mañana vamos a ver Yo Soy, y cuando se refiere al Señor Jesucristo como el abogado. ¿Sí? Entonces vamos a ver el abogado en esta mañana. Y Juan empieza diciendo, ¿verdad? Hijitos míos, estas cosas las escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. ¿Sí? Él les escribe estas cartas para redarguirlos, para exhortarlos, ¿verdad? Pero sigue diciendo, pero si alguno hubiera pecado, ¿alguno ha pecado? Como que dice, por casualidad, ¿verdad? Como dijera, alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén, ahí tenemos el versículo. Entonces vamos a ver en esta mañana. Vamos a la Escritura, vamos a ir a Romanos. Al libro de Romanos, ahorita les digo el capítulo. ¿Sí? En Romanos, déjeme buscar. Déjeme. Bueno, sí, pero lo tenemos más adelante. Quiero que leamos, vamos a leer ahorita en Romanos 6:23. Porque aquí encontramos, ¿verdad? Aquí encontramos nosotros, dice la Escritura, vamos a Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí nosotros encontramos la pena del pecado, ¿sí? Allá hablamos de 4 tiempos de la salvación, ¿se acuerdan? Y la primera cosa que encontramos a través de la sangre del Señor Jesucristo es que la pena de nuestro pecado es quitada. Amén. ¿Cuántos de nosotros, dice Pablo, verdad? Juan, aquí en la epístola, dice, el que ha pecado, dice, les escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, entonces, ¿cuál es la condición del hombre? Es la condición de pecado. Ahora, el pecado tiene una pena. Dice aquí en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Sí, hermanos? Nosotros conocemos, vamos a la siguiente diapositiva, ahorita regresamos a esta, por favor. Si nosotros vemos el significado de abogado, dice que la palabra griega para abogado es parakletos. Es una palabra que se le da al Espíritu Santo, ¿sí? Y dice que esta palabra denota a alguien que es llamado a acudir al lado de otro.
Si nosotros, cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice el Señor, no los voy a dejar, ¿qué? Solos, les voy a enviar al Consolador. Y Él los va a guiar ¿a qué? A toda verdad. Cuando Él habló acerca del Espíritu Santo y decíamos esta palabra también se usa para el Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor Jesucristo envió a su Espíritu Santo para estar a nuestro lado. Amén. Para ser consolador, ¿para qué? Para guiarnos a toda verdad. La obra del Espíritu Santo es el redarguir, pero también esta palabra se utiliza para darnos esta enseñanza acerca de Jesucristo el abogado, porque denota a alguien que es llamado a acudir al lado de otro para ayudarlo. Y sigue diciendo la explicación de esta palabra, por ende, significa ayudador, ¿verdad? Ayudador también se refiere a alguien que ofrece ayuda legal o que intercede a favor de otra persona, ¿sí? Entonces, en esta palabra, con respecto al Señor Jesucristo, ¿verdad? Se refiere a alguien que está dispuesto a ofrecernos su ayuda, pero que también intercede por nosotros. Intercesor. En este significado encontramos la palabra intercesor. Amén. Y ciertamente en el lado del Espíritu encontramos que el Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo nos acompaña, el Espíritu intercede por nosotros, como dice Romanos 8, 28 y 29, ¿verdad? Dice, y el Espíritu Santo pide con gemidos indecibles, amén. Y en el lado del Señor Jesucristo como abogado, como intercesor, tiene que ver en este aspecto de que de la pena del pecado. ¿Sí, hermanos? Nosotros como pecadores merecemos la muerte y el infierno. Mas dice, en Jesucristo, a través de Jesucristo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces el Señor Jesucristo se ofreció por nosotros como sacrificio. Él fue nuestro sustituto, lo veíamos la semana pasada. Amén. Él se convirtió en nuestro sustituto. Él se convirtió en la expiación por nuestro pecado. Amén. Su sangre espiritualmente sigue fluyendo cada día sobre aquel pecador que viene arrepentido. Amén. Y su sangre lo limpia de todo pecado. Amén. De todo pecado, dice la Escritura. Y Él, hermanos, en este lado de Jesucristo, amén, también se convierte en un intercesor. No solamente porque perdona nuestros pecados, sino porque Él intercede por nosotros, amén, para darnos perdón, para pedir perdón por nosotros. Amén. ¿Qué decía nuestro texto? Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Para con el Padre, aquí nos hace la referencia. El Padre, amén, Dios el Padre, amén, es santo. Amén. ¿Sí? Y dice la Escritura en una de las porciones, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Sin santidad nadie verá al Señor, entonces, porque Dios es santo. Amén. Y hemos aprendido en la Escritura que el Señor, ¿verdad?, aborrece el pecado, mas ama al pecador. Amén. Entonces nosotros como pecadores no podemos acercarnos a Dios, al Padre, no nos podemos acercar, no podemos tener comunión porque Él es santo y nosotros pecadores. Pero es a través de la sangre del Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado, que nosotros podemos tener comunión y cuando pecamos se puede restablecer esa relación con Dios a través de la sangre de Jesús. El Padre como juez justo, aquí vemos dos lados, como juez justo, ¿verdad? Juzga el pecado. Amén. El pecado tiene una pena, pero a través de Jesucristo nosotros podemos ser perdonados. Amén. Entonces por eso nos dice aquí, tenemos abogado para con el Padre, porque la justicia de Dios, ¿verdad?, y el pecado nuestro, ¿verdad?, requieren de una pena, ¿sí? Pero esa pena
fue puesta sobre Jesucristo. Pero cuando nosotros pecamos, ¿verdad? Cuando nosotros pecamos, entonces, ¿qué pasa? El Señor Jesucristo aboga por nosotros. En algún tiempo, ¿verdad? Nosotros teníamos un buen concepto acerca de algún abogado, ¿verdad? Abogado terrenal. En algún momento sabíamos que el abogado era alguien que tomaba el hecho, el caso de la persona, analizaba los hechos, ¿verdad? Y entonces ofrecía defensa por el culpable, ¿sí? Ofrecía absolución por el inocente, ¿verdad? Ahora en la actualidad vemos esa figura muy deteriorada, torcida, ¿no es verdad? Pero, ¿cuál es el trabajo entonces del abogado? Bíblicamente. Como dice la Escritura, como vemos el significado, el abogado es un intercesor. ¿Sí, hermanos? Es un intercesor. Vayamos a la Escritura, a 1 de Timoteo 2:5. ¿Sí, hermanos? 1 de Timoteo 2. Vamos a leer en el versículo 4. Bueno, vamos a leer desde el principio del capítulo. Amonesto pues ante todas las cosas que sean rogativas, oraciones, peticiones y hacimientos de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en enmienda, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios vuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un Dios, asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. Amén. Hasta ahí dice entonces, hay un Dios, pero también asimismo hay un ¿qué? Mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio ¿qué? Asimismo por rescate. Amén. Para rescatarnos a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros, ¿cuántos de nosotros somos culpables? Amén. ¿Cuántos culpables hay en esta mañana? Amén. ¿Sí? La semana pasada, vamos a relacionar un poquito, la semana pasada hablábamos, ¿verdad? De 3 tipos de pecado que nosotros cometemos, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿Alguien lo recuerda? Comisión, omisión y de ignorancia. ¿Cuántos de nosotros pecamos en esta semana de comisión? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros pecamos de omisión? ¿Sí? Que sabíamos que teníamos que en esta semana hacer algo y no lo hicimos. ¿Sí? No lo hicimos. ¿Cuánto habremos pecado por ignorancia? Por ignorancia. Que dijéramos, no lo sabía y ahora que tomé la Biblia me di cuenta que estaba haciéndolo mal, ¿verdad? Entonces, nosotros pecamos de muchas maneras delante del Señor. ¿Sí, hermanos? Vamos a Romanos.
en Romanos 5:14. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es la figura del que había de venir, mas no como el delito, el tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, ¿sí? Mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, aquí encontramos donde dice la Escritura que todos pecábamos, ¿qué? En Adán. Dice, por uno, ¿verdad? Entró la muerte a muchos, ¿sí? Más como fue grande el pecado, fue grande el don, ¿sí? Pero dice, abundó la gracia de Dios a los muchos y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amén. Entonces sigue diciendo, ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinará en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de gracia y del don de la justicia. Amén. Así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Amén. Entonces, todos entramos en este caso de pecadores. Amén. Todos somos pecadores. Vamos adelante. Vamos adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a leer en el capítulo 7, ahí vamos a ir. En el capítulo 7 vamos a leer. En el versículo 10. ¿Sí? Romanos 7:10, ¿les dije? Dice, y hallé que el mandamiento intimado para vida, para mí era mortal, porque el pecado tomando ocasión me engañó por el mandamiento y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno a mí me es hecho muerte. No, sino que el pecado para mostrarse pecado, porque lo bueno me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, es a saber en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu, y que lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Entonces aquí dice la Escritura, ¿verdad? Que hay una ley en nuestros miembros, heredada de qué? Del pecado, de la elección de Adán. ¿Sí?
Y dice Juan, cuando dice, les escribo todas estas cosas para que no pequéis. En la palabra de Dios nosotros encontramos la ley de Dios, encontramos los mandamientos de Dios, encontramos, ¿verdad?, cómo podemos nosotros agradar a Dios. Amén. Y hemos sido alumbrados por la palabra de Dios. Hemos utilizado la sangre del Señor Jesucristo, hemos utilizado el fuego del Espíritu Santo, hemos usado el nombre del Señor ¿para qué? Para trabajar con este pecado que está dentro de nosotros, amén. Pero dice, hay una ley en mis miembros que me arrastra, por eso sigue diciendo Juan, pero si alguno hubiere pecado, amén, porque muchas veces como cristianos que ya hemos crecido, que ya estamos madurando, no tenemos la intención de fallarle al Señor, ¿verdad? A veces cuando el cristiano ya ha crecido en el Señor, ya ha sido transformado por el Señor, no está planeando fallarle al Señor, ¿verdad que no? Muchas veces esa no es la intención, pero fallamos. Pero entonces dice, cuando tú fallas, pecas, ¿verdad? Y entonces la paga del pecado es muerte. ¿Sí, hermanos? Y aquí tenemos que entender dos cosas. Hemos sido, a través de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, nosotros hemos sido librados de la muerte y del infierno. No vamos a ir al infierno cuando muramos. Cuando el Señor nos llame a su presencia, ¿verdad?, y partamos de esta tierra y mantengamos esa salvación en nuestro corazón, no vamos a ir al infierno. ¿Alguien puede perder la salvación? Sí. Cuando de ser un retrógrada, conociendo la luz de Dios, empieza a dar pasos hacia atrás, el peligro es que no pueda regresar y se convierte en un apóstata, ¿sí? Y puede perder la salvación, sí. Si niega a Dios, pierde la salvación, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, abundó el pecado, abundó la gracia. Pero sigue diciendo la Escritura aquí en Romanos, ¿pero qué pues? ¿Pecaremos porque sobreabundó la gracia? No, de ninguna manera, dice la Escritura, ¿verdad? No podemos pecar y pecar teniendo en poco la sangre de Jesús, pero sí entendiendo que si yo he pecado y me arrepiento, Él me perdona. Pero tengo que cuidar, ¿qué? Dice, debemos cuidar con temor y temblor una salvación tan grande. ¿Sí, hermanos? Número 2 en este punto, si la paga del pecado es muerte, yo tengo que entender, hermanos, que cada vez que yo peco delante del Señor, hay una separación entre Dios y yo. ¿Sí, hermanos? ¿Sí, hermanos? El pecado me separa de Dios. Dice, la paga del pecado es muerte. Sí, o sea, hay una muerte que viene espiritual a mi vida cuando yo peco y no me arrepiento. ¿Sí, hermanos? Y entonces muchas veces el cristiano que no se arrepiente, hermanos, empieza a sentir esa muerte espiritual. Empieza a sentir que ya no tiene ganas de orar, que ya no tiene ganas de leer la Biblia, ya no quiere venir a la iglesia, ya no quiere que le hablen de Dios, porque esa muerte espiritual está viniendo a su vida. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Entonces yo peco, hay una separación entre Dios y yo. Pero entonces cuando viene esa separación, cuando yo estoy en mi pecado, hermanos, yo merezco. ¿Sí? Yo merezco una pena por ese pecado. ¿Sí, hermano? Y de tal manera que el juez justo, ¿verdad?, tiene una pena para el pecado. Pero mi abogado, mi intercesor, ¿verdad?, ruega por nosotros ante ese juez. ¿Para qué? Para que nos dé la oportunidad y el tiempo de arrepentirnos. Amén. ¿Sí, hermanos? Él tomó ese pago, ese costo sobre sí mismo. A mí, hermanos, a nosotros como cristianos ya no nos cuesta, dijéramos, ya no nos cuesta
el poder arrepentirnos. Solamente tenemos que clamar esa sangre. Ya no tenemos que pagar por ese pecado cuando nos arrepentimos prontamente. Y ese pecado es lavado con la sangre. ¿Sí? Porque Jesús pagó en la cruz y llevó ese pecado en la cruz. Pero ¿cuándo es cuando yo sufro las consecuencias de ese pecado? Cuando persisto en el pecado y no me arrepiento. ¿Sí, hermanos? Cuando yo, en lugar de venir a mi abogado y decirle, intercede, lávame con tu sangre, perdóname con tu sangre, límpiame con tu sangre, persisto en mi pecado, entonces voy a sufrir las consecuencias del pecado, pero solamente el Señor las va a permitir que vengan para que yo me arrepienta. Amén. Pero en el momento, ¿verdad?, que yo me arrepiento, Él me da su perdón. ¿Me estoy explicando? ¿Sí, hermanos? Porque muchas veces pensamos que decimos, bueno, si el Señor me perdonó ese pecado, entonces ¿por qué estoy sufriendo consecuencias? Porque nos tardamos en arrepentirnos. Porque dejamos que las cosas siguieran hasta traernos consecuencias. Pero cuando yo en este momento, por ejemplo, tengo un mal pensamiento, por ejemplo, ¿sí? Yo, por ejemplo, ahorita alguien pudiera llegar a la iglesia y ver a alguien y tener un mal pensamiento. Pero si en este momento clama la sangre de Jesús, en ese momento esa falta es limpiada, es perdonada y no tiene ninguna consecuencia. ¿Por qué? Porque apenas era un pensamiento, ¿sí? Pero si ya la persona viene y, por ejemplo, la otra persona la saluda y la deja con la mano estirada, ¿sí me explico? Y ya se ve la situación, después ya hay más problema, más conflicto. Entonces, y la persona en lugar de decir, ay, creo que hice algo equivocado, no debí dejar a la hermana estirada con la mano estirada, ¿verdad? Si no dice, pues se lo merece. Al fin que la hermana es así, 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 así. En lugar de arrepentirse, está que viniendo el problema, se está haciendo más grande el problema y al rato ya hay más dificultades. Y aunque la persona después venga y se arrepienta, ¿sí? Viene y se arrepiente, Señor, perdóname porque tuve una mala actitud con la hermana, ¿sí? Perdóname, Señor, y puede la persona llorar y decir, perdóname, Señor, sí hice mal, lávame con tu sangre. El Señor le va a dar su perdón, pero ya habrá una ¿qué? Una consecuencia, ¿sí? Donde habrá que, pues, pedir perdón, donde habrá que orar juntos, ¿sí me explico? Pero entonces, si yo, hermanos, soy pronto, si yo en mi corazón aprendo a tener la disciplina del arrepentimiento, hermanos, ¿sí? Estaremos limpios delante del Señor y libres de consecuencias. Amén. Cuando nosotros pecamos tenemos un abogado que intercede por nosotros, amén, que ruega por nosotros. El pecado, hermanos, apareció, decíamos, con Adán, ¿verdad? Esto tenemos como base en Génesis. El pecado entró por Adán, lo vimos, lo confirmamos en Romanos, amén. Entonces, nosotros encontramos, hermanos, que nosotros como pecadores necesitamos un abogado. Ahora, vamos a ver 3 grupos, hermanos. 3 grupos. Tenemos un grupo de inconversos, escríbalo, usted que anota, inconversos. Tenemos un grupo de cristianos tibios y tenemos un grupo de cristianos sinceros, ¿sí? Inconversos, cristianos tibios y cristianos sinceros. ¿Cuál de estos 3 grupos cree usted que necesita el abogado? ¿Cómo? Los 3, ¿verdad? A lo mejor alguien podría pensar el inconverso, porque no tiene al Señor Jesús como su Salvador. Sin embargo, hermanos, nosotros necesitamos este abogado, ¿sí? Los inconversos necesitan un abogado, los
cristianos tibios necesitan un abogado y los cristianos sinceros necesitan un abogado. Porque decía Juan, ¿verdad? Si alguno hubiere pecado, se está hablando de aquellos que decíamos que sin intención, pero pecan, no planearon, pero cayeron en pecado. Amén. Entonces vamos a ver, la posición de los no creyentes, hermanos, es muy difícil, es muy grave. Amén. Porque los inconversos que no se acercan a Dios, hermanos, no tienen el sentido para qué, para arrepentirse. ¿Sí? Sin embargo, dice la palabra de Dios que Él no quiere que nadie, ¿qué? Que nadie se pierda, sino que todos procedan, ¿qué? Al arrepentimiento. Sí, hermanos, vamos a ir a 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. ¿Cuántos inconversos habrá en el mundo? Un inconverso es aquel que no ha convertido su corazón a Dios, aquel que no ha vuelto su corazón a Dios. ¿Cuánta gente habrá que no ha vuelto su corazón a Dios? ¿Sí? 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces dice el Señor, amén, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces el Señor Jesucristo como intercesor, como abogado, amén, hermanos, Él está delante del Padre intercediendo, pidiendo una oportunidad, amén, pidiendo un tiempo para que aquel inconverso, hermanos, que se arrepienta, vuelva su corazón al Señor, para que aquel que le ha dado la espalda al Señor a través de las situaciones que vive, abra sus oídos, abra su corazón, porque dice, Él no quiere que nadie se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. El Señor podría venir en el arrebatamiento, ¿verdad? Por los que ya son cristianos, por los que ya están caminando con Él, pero dice, pero les da la oportunidad también al inconverso, ¿para qué? Para que se arrepienta, amén. Porque Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor, amén. Y Él está clamando por el inconverso, pero también está rogando por aquellos creyentes que son tibios y que teniendo a Cristo en el corazón son tibios e indiferentes. ¿Sí? Porque el cristiano tibio e indiferente peca. ¿Sí? Vamos a Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis 3:14. ¿El cristiano tibio peca? Sí. Apocalipsis 3:14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuál es la condición del tibio? Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. ¿Sí? Y aquí no está la descripción de quién, del cristiano tibio. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo te reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿cuál es la condición de los tibios, hermanos? Dice, cuitado, miserable, ciego, desnudo, pobre. ¿Sí, hermanos? Entonces dice el Señor, estos también necesitan un abogado. Porque necesitas ser frío o necesitas ser caliente. Necesitas caminar en la exaltación, necesitas caminar en la humillación, necesitas caminar, necesitas avanzar. Para caminar, hermanos, hay que estar despiertos. Por ahí hay una enfermedad que es, aquellos que son sonámbulos, ¿verdad? Que dicen que dormidos caminan, hacen cosas, ¿sí? Pero es una enfermedad. Alguien, hermanos, que está sano, ¿verdad? Para caminar necesita estar despierto. No se puede caminar dormido, ¿sí? Porque dormido, adormilado, ¿verdad? Con sueño, tropieza, cae, se pierde en el camino, se desvía del camino. Entonces, por eso dice el Señor, necesitas estar despierto y aprender a caminar en Él, en la exaltación. Cuando todas las cosas están bien, necesitas estar despierto y caminar en el valle cuando las cosas se ponen difíciles. Pero no puedes estar tibio y adormecido. Una vez el hermano pastor nos decía, ¿verdad? No nos podemos dormir cuando hace mucho frío. No se puede dormir cuando hace mucho calor. Se necesita estar tibio y es cuando bien la persona puede conciliar el sueño, ¿verdad? Entonces el clima tibio que adormece, el clima tibio propicia el estar durmiendo. Por eso cuando dice el Señor, por cuanto eres tibio, ¿verdad? Y habla de un cristiano adormecido, un cristiano que no puede ver la realidad de lo que le rodea, porque está adormecido. ¿Sí, hermanos? Cuando usted duerme, hay gente que ciertamente tiene el oído muy ligero, ¿verdad? Que se levanta varias veces en la noche a ver qué pasa. Pero cuando usted ha llegado a un sueño profundo, ¿verdad? No está consciente de su alrededor. A veces pasan cosas en la noche y dice, ¿oíste lo que se oyó? No, yo estaba bien dormido. ¿Sí? Pero si te estaba hablando, no, pero no te escuché, estaba dormido. ¿Sí? Porque cuando estamos en la tibieza, ¿verdad? Es propicio ¿para qué? Para dormir, para estar adormecidos y no estar conscientes de la realidad que nos rodea. Entonces, hermanos, cuando dice aquí la escritura, ¿verdad? Por cuanto eres tibio, habla de un cristiano que está dormido, de un cristiano que no está alerta, de un cristiano que no está caminando, de un cristiano, hermanos, que no se da cuenta de su condición. ¿Sí, hermanos? Y dice en lo último, pon colirio en tus ojos para que puedas ver. ¿Sí, hermanos? Cuando nuestros ojos son abiertos, podemos ver nuestra condición y podemos ser conscientes, hermanos, de cuánto estamos necesitados de la sangre del Señor Jesucristo. Cuán necesitados estamos del arrepentimiento. Cuánto estamos necesitados del Señor. Pero a veces nos pasa, hermanos, que hasta podemos venir a la iglesia y doblar las rodillas y no saber qué orar. ¿Qué oro? ¿Qué le digo a Dios? ¿De qué me arrepiento? ¿Sí? No es de que seamos santos y perfectos, sino que de alguna manera no nos damos cuenta de nuestra condición. ¿Sí, hermanos? No nos estamos dando cuenta de nuestra condición y no nos estamos dando cuenta, hermanos, que hay uno que está clamando por nosotros, diciéndole, Señor, dale la oportunidad de que se despierte. Envía a tu Espíritu Santo para que lo redarguya. Envía al Espíritu Santo para que lo sacuda. Señor, viene esta situación, pero tal vez con esta situación, Señor,
sí se va a arrepentir, sí se va a despertar, sí se va a dar cuenta de que está mal, sí va a venir a clamar la sangre. Hay un abogado que en ese tiempo de tibieza está pidiendo por nosotros por una oportunidad. Amén. Porque estamos inconscientes a nuestras fallas, a nuestros pecados, a nuestros errores, pero hay uno que está intercediendo por nosotros. Sí, hermano, que dice, mira, Señor, Él ya tiene la salvación, ya tiene el Espíritu Santo, pero se detuvo en el camino. Dale la oportunidad de que se dé cuenta de que está parado. Señor, Él cree que está bien, pero envía tu Espíritu para que le abra los ojos y se dé cuenta que está mal. Y está el abogado pidiendo por nosotros una oportunidad. Aleluya. Vamos a la Escritura. Vamos al libro de Lucas. A veces como cristianos pensamos, no he de estar tan mal porque no me ha caído un rayo, ¿verdad? ¿Sí? No me ha caído un rayo y estoy haciendo las cosas mal. No he de ser tan malo porque pues no he tenido ningún accidente, ¿no? No he de estar tan mal porque no me he enfermado. No estoy tan mal pues tengo dinero en mi cartera. Pero no nos damos cuenta que es el trabajo del abogado que está pidiendo por nuestra oportunidad. Vamos a leer. Vamos a leer desde el versículo 1, lo hemos leído antes, desde allí. Lucas 13. No les había dicho, perdón. ¿Lo tienen? Y en este mismo tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque han padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los galileos? No, os digo, antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, os digo, antes si no os arrepintiréis, todos pereceréis asimismo. ¿Sí, hermanos? Dice, no murieron aquellos porque eran más pecadores. De cierto te digo que si no te arrepientes, ¿qué? También pereceréis. Y dijo esta parábola, tenía uno una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñero, he aquí 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque ocupará aún la tierra. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, deja aún este año hasta que la acabe y la estercole. Y si hiciere fruto bien, y si no, la cortarás después. ¿Sí? Y sigue diciendo ya de otra parábola. Entonces dice que si no nos arrepentimos, ¿qué? Pereceremos, vendrá el juicio. ¿Sí? El primer fruto, hermanos, que el Señor busca en el huerto del corazón del cristiano es la sinceridad. Cuando habla aquí de la higuera, dice que tenía plantada una higuera y al mencionar la higuera recordamos lo que representa la higuera y representa la sinceridad. Nos lo han predicado en otras ocasiones. Hermanos, un fruto que debemos buscar en nuestro corazón es la sinceridad. Amén. Fallamos. Cometemos pecado, omitimos hacer cosas buenas que Dios nos ha mandado, pecamos de ignorancia. Pero algo que tiene que tener un cristiano es sinceridad para poder venir al Señor y decirle, Señor, pequé, fallé. ¿Por qué? Amén. Porque nuestro abogado está intercediendo por nosotros. Dice aquí la Escritura que vino y no había
fruto en esa higuera. ¿Sí? Y vamos a suponer que Monte Sión es ese viñedo. ¿Sí? Y que en esta mañana el Señor, así es. No vamos a suponer, así es. Los ojos del Padre en esta mañana están sobre nosotros, de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? ¿Qué ve en nuestro corazón en esta mañana? ¿Qué fruto ve? Porque dice que Él vino a su viñedo, Monte Sión, y vio que la higuera no había dado fruto. Y viendo que no tenía fruto, le dijo el Señor, córtala. ¿Para qué ocupará un lugar si no da fruto? ¿Sí? ¿Para qué está ocupada esta silla? Mejor córtala para que pueda venir y sentarse otro. ¿Sí? El Señor poda las congregaciones, lo ha dicho el pastor. Cuando alguien persiste en no querer cambiar, Dios permite ese cortamiento temporal. No lo hace el pastor, lo hace Dios. Y es sorprendente, porque lo hemos visto nosotros, es sorprendente que cuando personas son cortadas temporalmente, la iglesia crece. ¿Sí? Y después el Señor vuelve a traer esas personas, las vuelve a injertar, pero la congregación ya creció. Las personas, vino gente nueva, Dios se manifestó de manera diferente, Dios obró. Dios poda las congregaciones, ¿sí? Porque le da lugar a otros que están queriendo venir. Pero no se pierde esa persona, Dios la vuelve a traer. Por eso dice, ¿por qué estará ocupando este lugar? Pódalo, córtalo. No dijo pódalo, córtalo. ¿Sí? Porque si quitas esta higuera estéril que no está dando fruto, puedes plantar aquí otro árbol. A lo mejor otra vid, ¿verdad? Otra higuera, pero que esta sí crezca y dé fruto. ¿Sí? En la justicia de Dios vemos, ¿por qué va a ocupar un lugar que no está aprovechando? Pero el Señor Jesucristo como nuestro abogado, ¿sí? El Señor Jesús le dice, ¿verdad? Señor, dale un tiempo más, no la cortes. Pero dices que 3 años he venido y he buscado fruto y no lo encuentro. No vino de un día para otro. 3 años, 3 años. Había venido a buscar en esa higuera y no había un fruto. Entonces dice, córtala y siembra otra cosa en su lugar. Pero el Señor como abogado, como intercesor, le dijo, Señor, no la cortes, déjame hasta que la excave y la estercole. Y entonces, si no, en un año no da fruto, tú la cortas. Entonces, que sea cortada. Y vemos entonces, hermanos, que el Señor Jesús intercede por nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, pudiéramos haber sido ya cortados? ¿Sí? Porque en ocasiones, como dice la Escritura, el hacha está puesta a la raíz. Porque tenemos tiempo de ser cristianos, tenemos tiempo en cierta etapa de nuestro caminar espiritual y nos hemos detenido ahí, nos hemos quedado secos sin dar fruto. ¿Sí, hermanos? Pero el Señor Jesucristo ha rogado por nosotros para darnos una oportunidad. Y Él viene, dice, y excava, ¿verdad? Viene y quita la dureza de la tierra que está alrededor. Viene y mete su arado, su pala, y viene a remover la tierra de nuestro corazón a través de las situaciones. ¿Cuántas veces llegamos a un tiempo, hermanos, donde estamos secos, estamos estáticos, estamos ahí, pero el Señor empieza a permitir situaciones en nuestra vida que nos empiezan a sacudir y a mover el terreno?
para darnos cuenta que nos hemos confiado, nos hemos dejado adormecer, estamos tibios y no nos estamos dando cuenta de nuestra necesidad de crecimiento y de nuestra necesidad de dar fruto. ¿Sí? Y dice aquí, entonces, hermano, las situaciones que vienen a nuestra vida, hermano, son ese trabajo de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para trabajar con la tierra de nuestro corazón. Muchas veces, hermanos, el cristiano viene la situación y lo que hace es endurecer más su corazón. Pero el propósito de Dios al permitir las situaciones es que el remover de la tierra de nuestro corazón, ¿para qué? Para que pueda algo brotar. Ustedes saben que en la tierra dura no puede brotar una semilla. Un árbol que tiene la tierra bien apretada no crece. Lo hacemos con nuestras plantas, con nuestros árboles, vamos y les aflojamos la tierra de alrededor para que puedan crecer. ¿Sí, hermanos? Entonces el Señor todo este tiempo como intercesor no solamente se pone delante del Padre diciendo dale más tiempo, dale más oportunidad, sino también permite situaciones en nuestra vida. ¿Para qué? Para sacudirnos, para despertarnos, para hacernos conscientes de nuestra necesidad de crecimiento. Esa enfermedad, esa escasez, esa situación en la cual Dios ha permitido que estemos, hermanos, es para qué? Para que nos despertemos, para aflojar la tierra de nuestro corazón y para darnos cuenta de nuestra necesidad, hermanos. ¿Sí? Muchas veces decimos es que el diablo, pero aún lo que el diablo pudiera enviar a nuestra vida, el Señor lo puede utilizar para bien. Pero eso que el Señor está permitiendo es para remover la tierra alrededor de nuestra vida. Y dice aquí lo siguiente que Él hace es estercolar, que es traer el abono, ¿sí? El abono, ¿para qué? Para que podamos ser fructíferos. Tenemos, hermanos, abundante sangre. La sangre del Señor Jesucristo que sigue siendo poderosa, aleluya. Que tiene poder, amén, de quitar cualquier parásito de nuestra vida que está robándonos, que nos está robando la vida. ¿Sí, hermanos? Así como a la planta se le pegan plagas y parásitos, y por eso tiene que ser limpiada la tierra y tiene que ser vitaminada la planta. Hermanos, ¿cuántas cosas a nosotros no se nos pegan? ¿Cuántas veces estamos cargando el enojo, estamos cargando la tristeza, estamos cargando lo que nos hicieron los demás? Todo eso que nos está robando la vida, nos está dejando estériles. Pero hay un abundante río de sangre, amén, que puede venir y limpiar nuestra vida y que puede abonar nuestro corazón. Amén. Nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu, nos ha dado su nombre. Nos ha dado todas las herramientas para que podamos ser fructíferos. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta de nuestra tibieza. Nosotros tenemos que darnos cuenta, hermanos, de que estamos detenidos en el camino y que nos hemos quedado sin dar fruto. Dice la Escritura, el tercer grupo que veíamos, los cristianos sinceros y consagrados, ellos también pecan. Y el pecado se paga con juicio de Dios. Sin embargo, debido a su sinceridad y entrega, es donde la sangre fluye completamente para limpiar a ese pecador y donde se manifiesta este ministerio del abogado. ¿Sí, hermanos? Entonces, veíamos, la paga del pecado es muerte, es juicio, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Cada que nosotros pecamos, hermanos, hay un juicio. Pero el abogado intercede por nosotros cada día por una nueva, ¿qué? Oportunidad.
dándonos el tiempo de arrepentirnos, dándonos el tiempo, hermanos, de dar el fruto, como veíamos en esta parábola. Él intercede. Dice que si no fuera por el Señor, ¿verdad? Ya hubiéramos sido, ¿qué? Consumidos. Sí, hermanos, porque Dios es juez justo, porque Él es santo. Amén. Sí, hermanos, pero es a través del abogado que nosotros hoy tenemos una nueva oportunidad. Sí, hermanos, que hoy tenemos una nueva oportunidad. Sí, porque, hermanos, no es porque nos portamos muy bien que estamos aquí, o que estamos sanos, o que no estamos en el hospital, o que no nos pasó nada, como decía hace un rato, sino es porque el Señor está pidiendo una oportunidad por nosotros. Y los que están pasando por situaciones difíciles, no es porque sean más pecadores, como leíamos al principio, ¿verdad? Cada vez pensamos, ¿qué pecador puede ser? No. Lo leímos al principio de Lucas 3. No es porque esos galileos hayan sido más pecadores. Te digo que si no te arrepientes, ¿qué? Ciertamente moriréis. Entonces el que padece necesidad, el que pasa por situaciones, no es que sea más pecador. Dios está tratando con esa persona. Y si nosotros estamos bien, aprovechemos nuestro tiempo de estar bien, porque como quiera, hay un abogado que está intercediendo por nosotros, porque sí somos todos pecadores, ¿verdad? Todos somos pecadores. Entonces, hermanos, en esta mañana el Señor nos trajo hasta aquí. Él con su espíritu puso en nuestro corazón el levantarnos, en el estar aquí, porque, hermanos, Él quiere obrar en nuestro corazón, quiere despertarnos. Amén. Él quiere despertarnos, y si ya estás despierto, entonces quiere hacerte rico, quiere vestirte. Amén. Dice, eres miserable, cuitado, eres pobre, estás desnudo, eres ciego. A lo mejor ya despertamos, ya estamos viendo. El Señor quiere entonces venir y poner en nosotros una vestidura nueva. Él quiere hacernos ricos en su espíritu, en su palabra, en su nombre. Amén. Él quiere venir en esta hora como vino a hablarle a la iglesia de la Odisea. Quiere venir y hablarnos a nosotros para que podamos vestirnos, levantarnos, hermanos. Y no estar confiados de que ya no tenemos necesidad de nada. ¿Sí? ¿Alguna vez ha llegado a esa situación de decir, pues creo que ahora no necesito nada? No, ya me arrepentí. No, ya, hoy no hice esto, no hice aquello. Y cuando llegamos a estar así, hermanos, déjeme decirle que el Señor es fiel para venir y remover el charquito de nuestro corazón. A veces cuando decimos, no, ya, ahora sí, ya creo que ya soy bueno, ahora sí. Ya soy bien santo. Ya. Y porque ya hemos tenido batallas, ya hemos tenido victorias, amén. Pero Dios viene a trabajar otra vez con el fondo de nuestro corazón para mostrarnos que todavía hay más. Ahí está el pecado, está el juicio, pero también está el intercesor, que esta mañana se levantó delante del Padre para decir, Señor, envía tu Espíritu. Tus hijos van a ir a la iglesia. Tus hijos van a estar ahí. Envía tu Espíritu Santo. Dale la palabra que necesitan. Señor, ábrales a sus corazones. Muéstrales, Señor, a través de tu palabra, de tu Espíritu, en qué están fallando. En dónde se han detenido en el camino. En dónde están confiados. En dónde están cómodos. Muéstrales, Espíritu Santo, para que tu pueblo se pueda arrepentir. Para que el pueblo pueda estar a cuentas, para que no haya nada, Señor, que los aparte de ti. Ese es el ministerio del abogado. Amén. Ese es lo que el Señor quiere hacer por nosotros. Hebreos 7:26 para terminar, pónganse de pie. Hebreos 7:26.
Gracias, Jesús. ¿Lo tienen? Hebreos 26. Porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecados y hecho más sublime de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Amén. Entonces dice, porque tenemos un sacerdote santo, inocente, amén, que no necesita derramar sangre por él, porque él es santo. Amén. Pero que hizo un sacrificio una sola vez para ofrecerse a sí mismo por el pecado de todos nosotros. También la Escritura nos dice, ¿verdad?, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, porque él tentado en todo, mas sin pecado. Entonces, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos, hermanos, él se acuerda que también fue tentado, pero se acuerda que derramó su sangre para hacernos vencedores. Él no pecó. Él sabe que somos pecadores. Él sabe de nuestra condición. Dice, se acuerda de que somos polvo. Por eso ruega delante del Padre por una oportunidad. Hemos fallado en esta mañana. Vamos a venir al Señor. Puede doblar sus rodillas o en su lugar. Pero vamos a decirle al Señor, perdóname, Señor. Perdóname. Tenemos 8 minutos para orar. Si alguien les avisa a los levitas para que puedan bajar y venir a tocar. Pero hermanos, a veces parece que el tema arrepentimiento es algo que conocemos bien. Pero es tan necesario en nuestra vida. Y por más veces que lo escuchemos, es porque Dios nos lo repite paso a paso. Nos lo recuerda, nos insiste, porque el pecado tiene una pena, porque el pecado tiene un juicio. El pecado tiene una consecuencia. Pero cuando yo soy pronto para arrepentirme, el Señor viene y me lava con su sangre. Si yo me tardo, Él ruega por una oportunidad, Él ruega. Él ruega por una oportunidad. Él ruega por tiempo para que nos arrepintamos. Pero dice la Escritura, venid luego. O sea, no te tardes, ven a prisa. Arrepiéntete. Arrepiéntete, confiesa tu pecado y ven al Señor en esta hora. Señor, en esta mañana reconocemos que somos pecadores, Señor. Gracias porque tú eres nuestro abogado. Señor, gracias porque en esta semana bien hubiéramos podido, Señor, sentir el juicio de nuestras faltas. Señor, bien hubiéramos podido tener consecuencias dolorosas a causa de nuestras elecciones, a causa de lo que hemos hecho y no nos hemos arrepentido. Señor, gracias, porque tal vez, Señor, en algún momento de nuestra vida el hacha ha estado en nuestra raíz. En algún momento de rebelión, en algún momento, Señor, de queja, de murmuración, el hacha ha estado en nuestra raíz. Pero tú estuviste ahí para pedir un tiempo. Y tú obraste a través de tu Espíritu, a través de tu palabra. Nos abriste los ojos para entender. Nos diste la luz para arrepentirnos, Señor, y estamos aquí. No estamos aquí por buenos.
No estamos aquí por buenos, ni siquiera porque no fallamos, Señor. Estamos aquí por toda la oportunidad que tú nos estás dando. Señor, si en esta mañana tú vinieras a buscar en nuestro corazón, encontrarías fruto. Encontrarías fruto. Nos darías otro año de oportunidad porque está brotando el fruto en nosotros. O estaría pensando en cortarnos porque no hemos tenido fruto todo este tiempo, Señor. Porque nos hemos quedado detenidos. Porque nos hemos conformado con lo que hasta ahora hemos logrado, pero no hemos dado fruto en años. Señor, en esta mañana danos el fruto de la sinceridad. Ven en esta mañana y danos el fruto de la sinceridad. ¿A quién tratamos de engañar, Señor? ¿A quién queremos engañar? ¿De quién queremos escondernos, Señor? ¿Con quién queremos aparentar, Señor? Si tú lo conoces todo, Señor. ¿A quién queremos impresionar, Señor? Si tú conoces la realidad de nuestro corazón. Dice tu palabra que todo lo sabes, Señor. ¿Por qué seguir, Señor, con una apariencia cuando estamos, Señor, necesitados de tu sangre? Cuando estamos necesitados de tu Espíritu, Señor. Haznos sinceros, Señor, haznos verdaderos. Ayúdanos a venir en esta mañana, Señor, a tus pies y poder decirte, Señor, que estamos arrepentidos, Señor, de nuestras palabras, que estamos arrepentidos de nuestros pensamientos, que estamos arrepentidos de nuestros hechos, Señor, que estamos arrepentidos. El Señor en esta mañana como ese hortelano y mira la plaga que se nos ha puesto. Estos pensamientos, estos sentimientos que nos están comiendo la vida. Pasa por cada uno, Señor, del corazón, del huerto, de los que estamos aquí, Señor. Reprende al devorador. Reprende ese espíritu que roba la paz, que roba el gozo, que nos roba la gratitud. Ese devorador que nos roba la bendición. Señor, quita, Señor, todo parásito de nuestra vida. Sana nuestra tierra, Señor. Remueve la tierra de nuestro corazón. Señor, remueve la tierra de nuestro corazón. Lava con tu sangre, Señor, la palabra de otros. Señor, aquellas palabras, aquellos hechos, aquellas actitudes que han endurecido la tierra de nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a querer en esta mañana dejarlo ir, Señor. Que podamos tomar la decisión de dejarlo, que tú lo cortes, que tú lo quites, Señor. Ven y quita, Señor amado, lo que nos ha hecho estériles.
Tal vez es lo que los demás han dicho de nosotros. Tal vez, Señor, es una situación, un problema que hemos tenido. Eso nos ha hecho estériles. Pero ven, Señor, restáuranos. Con tus manos, Señor, ven y restaura a tu pueblo en esta mañana. Que podamos dejar, Señor, todo al pie de la cruz. Que en esta mañana podamos escoger por la vida. Que en esta mañana podamos escoger, Señor, por el dar fruto, por el crecer, por el ser transformados, Señor. Ayúdanos a aprovechar el tiempo del crecimiento. Sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra, sana nuestra vida, Señor amado. De toda opinión, de toda palabra, Señor, de todo señalamiento. Sana nuestra vida, Señor amado, de todo problema, Señor. Sana. Quita todo lo que nos ha robado la vida, Señor. Hermano, en esta mañana decida perdonar. En esta mañana decida olvidar. En esta mañana decida soltar todas las cosas en el Señor. Todo aquello que ha apagado el fuego en su corazón. Todo aquello que le ha convertido en una persona estéril. Entréguelo al Señor. Entrégueselo a Él, déselo a Él. Venga el Señor y dígale: Señor, yo necesito que cortes, que podes. Quiero ser fructífero. No quiero hacer vana tu palabra en mi corazón. Quiero ser fructífero. El Señor sana nuestra tierra. Sana la tierra en nuestro corazón. Tú estás pidiendo por una oportunidad. Tú estás pidiendo por una oportunidad. Porque tú sabes que nos puedes llevar a la esposa. Tú sabes que nos puedes llevar a la esposa. Tú sabes que puedes hacer de nosotros cristianos vencedores. Porque has invertido la suficiente sangre. Porque nos has dado el poderoso Espíritu. Porque has derramado un hombre poderoso sobre nosotros. Tú sigues pidiendo una nueva oportunidad. Porque tú puedes hacer la obra de convertirnos, Señor. Hoy te damos nuestra elección. Hoy escogemos por ti, Señor. Hoy escogemos, Señor, ser despertados. Hoy escogemos, Señor amado, ser alumbrados. Hoy escogemos en esta mañana ser levantados de nuestro sueño. Y hoy escogemos caminar esta carrera espiritual. Hoy escogemos, Señor. Estoy a terminar de orar, pónganse en pie.